Hola a todos, es un placer reencontrarnos en esta clase teórica. Los contenidos a tratar van a ser sobre el sistema digestivo. Les aclaro que el sistema digestivo comprende 3 clases teóricas consecutivas. En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre la cavidad bucal y estructuras asociadas. En la clase siguiente vamos a hablar sobre el tubo digestivo y los órganos que lo componen, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Y en la tercera clase teórica nos vamos a centrar en las glándulas anexas, como son el hígado y el páncreas. En los trabajos prácticos vamos a abarcar 2 semanas para ocuparnos del estudio y la comprensión del sistema digestivo. En la primera semana, en el trabajo práctico, vamos a ver cavidad bucal y estructuras asociadas, además de los órganos del tubo digestivo. Y en la segunda semana de trabajos prácticos, los contenidos a tratar corresponden a glándulas anexas, hígado, páncreas y se incluyen las glándulas salivales, de las cuales vamos a hablar en la clase de hoy. Bueno, dejando aclarado esto, vamos a comenzar con la clase teórica de hoy. En realidad, el sistema digestivo tiene, como su nombre lo indica, una función general que es favorecer la digestión y poder aprovechar los nutrientes resultantes de la misma. De tal manera que el aparato digestivo toma los alimentos ingeridos, los metaboliza, todo lo necesario para el desarrollo y el mantenimiento del organismo. Para que esto sea posible, los alimentos deben ser degradados para luego ser absorbidos sin dificultad y distribuidos por todo el organismo a través del sistema circulatorio. Acá tenemos en este esquema dibujados a los órganos y las estructuras que componen el aparato digestivo. El aparato digestivo comienza en la cavidad bucal y termina en el orificio anal. Los órganos huecos tubulares que forman parte del tubo digestivo corresponden a la faringe, sucesivamente los vamos nombrando: esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Pero además existen glándulas anexas a ese tubo digestivo, como son las glándulas salivales, como son el hígado y la vesícula biliar, como son el páncreas, que colaboran para un óptimo funcionamiento del aparato digestivo en su conjunto. El aparato digestivo entonces interviene en la ingestión, digestión y absorción de los alimentos, su metabolización, así como también en la eliminación de materiales como las heces o materia fecal. Para que se puedan cumplir con estas funciones, el aparato digestivo se va a dividir en 3 porciones: la cavidad oral o bucal, cuya función principal es recibir el alimento, reducirlo en su tamaño mediante la masticación y además poder discriminar los diferentes sabores. El sentido del gusto nos da la posibilidad de desdiferenciar los diferentes sabores conocidos hasta ahora, y eso se logra gracias a corpúsculos gustativos presentes en la superficie dorsal del órgano denominado lengua, que vamos a ver en detalle en un ratito. El tubo digestivo realiza la conversión física y química del alimento en productos absorbibles, además de producir la materia fecal que se va a eliminar. Y por último, las glándulas anexas proporcionan diferentes agentes emulsificantes, diversas enzimas necesarias para el funcionamiento adecuado del tubo digestivo.
Es de hacer notar que la luz central del tubo digestivo establece comunicación directa con el exterior. En esta diapositiva tenemos representado un corte sagital de la cara. Tenemos que ubicarnos en la figura y considerar como porción anterior todo lo que está del lado izquierdo y porción posterior todo lo que está del lado derecho. La cavidad bucal, también denominada cavidad oral, está compuesta básicamente por dos compartimientos: el vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha. Consideramos al vestíbulo como un espacio situado por fuera de las arcadas alveolodentarias y por dentro de los labios y las mejillas, mientras que la cavidad bucal propiamente dicha es el espacio por dentro de las arcadas alveolodentarias. Y esa cavidad bucal propiamente dicha está limitada por pared, que tiene diferentes estructuras. Por ejemplo, la pared anterior está limitada fundamentalmente por los dientes. La pared inferior está delimitada por el piso de la boca. La pared anterosuperior está limitada por el paladar duro y la pared posterosuperior está limitada por el velo del paladar. El paladar duro ayuda a la lengua en la preparación del bolo alimentario y el paladar blando es una estructura móvil, sella la comunicación entre la orofaringe y la nasofaringe, que son segmentos de la faringe que vamos a explicar en un ratito, evitando así el paso de alimentos y líquidos. La faringe es un órgano único, impar, medial, vertical, que se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical, donde se continúa con el esófago. Ocupa entonces el cráneo y parte del cuello, y se divide en tres segmentos. De superior a inferior los tenemos representados: nasofaringe o rinofaringe, orofaringe o bucofaringe y laringofaringe, que se continúa con el esófago. La faringe es un órgano compartido por dos sistemas, por el sistema respiratorio y por el sistema digestivo. Es decir, permite el paso del aire y alimentos y actúa como cámara de resonancia para la fonación. Es un órgano que va a comunicar la cavidad de las fosas nasales y la cavidad bucal con la laringe y el esófago, respectivamente. La mucosa faríngea está formada por un tejido epitelial con diversas características según la función que cumple en cada uno de los segmentos. Tiene además una lámina propia de tejido conectivo subyacente con predominio de fibras elásticas y presenta también una capa de tejido muscular estriado esquelético y, por último, una capa denominada adventicia de tejido conectivo laxo. ¿Qué tipo de epitelio de revestimiento tapiza cada uno de los segmentos de la faringe? Dijimos que iba a depender de la función primordial en cada uno de ellos. En el caso de la rinofaringe y de la laringofaringe, poseen el mismo tipo de epitelio, típico de las vías aéreas superiores, que es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, con células caliciformes, que estudiaremos mucho en detalle cuando veamos la clase de aparato respiratorio. Mientras que la bucofaringe, también denominada orofaringe,
que limita la pared por la parte posterior de la cavidad bucal, está tapizada por un epitelio estratificado plano sin queratina. Es decir, ese tipo de epitelio va a proteger de los efectos abrasivos por el pasaje de los alimentos. ¿Sí? Es resistente a la tracción y a la abrasión. Además, la entrada a la faringe está protegida de la invasión bacteriana por el anillo amigdalino, que está constituido por las amígdalas lingual, faríngea y palatina. ¿Qué son las amígdalas? Las amígdalas son acumulaciones de linfocitos. Estos linfocitos se agrupan formando los denominados nódulos linfáticos que se congregan alrededor del istmo de las fauces y de la orofaringe y en la nasofaringe. Órganos linfáticos y tejido linfático va a ser otra clase teórica, ¿sí? Que se verá dentro de en poquito tiempo más. Pero por lo menos tenemos una idea, ¿sí? El tejido linfático presente en cualquier tipo de amígdala tiene la función de protección y de defensa inmunológica en el organismo. Vamos ahora a ver algunas funciones generales de la mucosa digestiva. Las tenemos enumeradas: secreción, absorción, barrera y protección inmunológica. Con respecto a la secreción, se secretan en diferentes sitios específicos enzimas digestivas, cloruro y protón, mucina y anticuerpos. Con respecto a la absorción, el epitelio de la mucosa absorbe sustratos metabólicos, por ejemplo, los alimentos degradados durante la digestión, así como también vitamina, electrolitos, agua y otras sustancias que son vitales para el funcionamiento óptimo del organismo. Cumple también con la barrera, con la función de barrera, ya que impide la entrada de sustancias nocivas, microorganismos patógenos y perjudiciales para nuestra salud. Y la última función se basa en la llamada protección inmunológica. El tejido linfático dentro de la mucosa va a actuar como una primera línea de defensa inmunológica de protección para nuestro organismo. Ese tejido linfático se denomina con la sigla GALT, tejido linfático asociado al intestino en particular. Otros autores también utilizan la sigla MALT, tejido linfático asociado a mucosa. Cuando estudiemos vías respiratorias, el tejido linfoide asociado se va a llamar BALT, tejido linfático asociado a bronquios. Lo importante es el concepto de protección inmunológica generado a expensas de la presencia del tejido linfático dentro de la mucosa en muchos de los aparatos o sistemas del cuerpo humano. La mucosa de la boca en particular, tenemos la foto de un extendido de mucosa bucal. En el trabajo práctico número 1 tienen descrita la actividad en un portaobjeto seco y mediante un hisopado por raspado de la pared lateral entre las mejillas y las encías, sacamos la muestra, lo extendemos, ¿sí? Ponemos una gota de colorante vital, como el azul de metileno, es un colorante básico que va a tener afinidad por unirse a las estructuras basófilas, como por ejemplo núcleos, bien intensos como se ven acá, o citoplasmas que también pueden ser basófilos. De las células prismáticas grandes, globosas, que abundan en el extendido de la mucosa bucal. De manera tal que ponemos el cubreobjeto y lo podemos observar al microscopio óptico de campo claro y resolvemos la foto, la imagen que aparece en el ángulo superior derecho. Es un preparado extemporáneo
no va a servir para siempre, sino que se descarta, ¿sí? No hicimos la técnica histológica convencional que ya todos conocen, sino que es un preparado de células in vivo por raspaje de ese tejido de la mucosa bucal que se ha coloreado con un colorante básico como por ejemplo el azul de metileno. Esa mucosa de la boca va a dividirse en mucosa masticatoria, mucosa de revestimiento y mucosa especializada. Noten que tenemos la localización, los lugares donde se encuentran presentes cada una de ellas en color celeste. Ejemplo, la masticatoria se encuentra presente en encías, en paladar duro y en superficie dorsal de la lengua. ¿Qué es la superficie dorsal de la lengua? Cuando nosotros sacamos la lengua, la porción que vemos, que es visible macroscópicamente, o sea, a simple vista, se denomina superficie dorsal de la lengua. La que queda por debajo, que no se ve, se denomina superficie ventral de la lengua. La mucosa masticatoria está revestida por un epitelio estratificado plano queratinizado o paraqueratinizado. Vamos a explicar en un ratito la diferencia entre ambos. La mucosa de revestimiento se encuentra en labios, mejillas, piso, paladar blando y la superficie ventral de la lengua. Y el epitelio que tapiza es de tipo estratificado plano, no queratinizado. Y por último, quizás la más compleja y más estudiada y más novedosa para nosotros, es la mucosa especializada, que se encuentra solamente en la superficie dorsal de la lengua. El epitelio de revestimiento es de tipo estratificado plano y ese epitelio estratificado plano adopta una forma para constituir las denominadas papilas. Adentro de las papilas existen los corpúsculos gustativos, que son los que van a discriminar los diferentes sabores, ¿sí? Ahí se radica el llamado sentido del gusto, que vamos a explicar más adelante en la teórica. En esta foto tenemos un preparado teñido con hematoxilina eosina de paladar duro, donde del lado derecho tenemos el epitelio plano estratificado queratinizado. Si prestamos atención, con detenimiento, vamos a ver los distintos estratos que componen un epitelio estratificado. Las células epiteliales son en un principio cilíndricas, se van haciendo cúbicas hasta hacerse planas. En este caso particular, las células contienen, las más superficiales, gránulos con querato y alina. Esas células van primero a degranularse, ¿sí? Van a perder los gránulos, van a perder sus núcleos, de manera tal que nos queda como última capa superficial dando hacia la luz esa banda rosada que constituye la proteína sumamente acidófila denominada queratina, que le va a otorgar la función de impermeabilización al epitelio. Mientras que del lado izquierdo tenemos el denominado epitelio paraqueratinizado. El epitelio paraqueratinizado está formado también por estratos de células epiteliales que van cambiando su morfología, pero que cuando llegan a la capa más superficial, ¿sí?, no tiene queratina, sino que las células mantienen los núcleos en forma de coma, bien achatados. Se dice que el mecanismo por el cual sufren esa diferenciación se llama cornificación y paracornificación, ¿sí? O sea, epitelio queratinizado, también denominado cornificado, según el autor que lean, y epitelio paraqueratinizado o denominado paracornificado. Presente, por ejemplo, en el paladar duro. Acá tenemos una foto macroscópica de la lengua humana.
Hay estructuras que podemos reconocer e identificar a simple vista con nuestros propios ojos y podemos subdividir también en su extensión a la lengua en el tercio posterior, mediante el cual la lengua se va a anclar, y en los tercios anteriores, donde, como nos muestra la figura, abundan las diferentes tipos de papilas. La lengua se ubica en la cavidad bucal. Su raíz está fijada a la mandíbula y al hueso hioides. El tejido muscular que predomina en la mayor extensión de la lengua es el tejido muscular estriado esquelético, que es de tipo voluntario, por eso podemos mover la lengua a voluntad. Ese tejido muscular estriado esquelético está organizado en fascículos o paquetes con una organización tridireccional para facilitar la flexibilidad de la lengua, los movimientos precisos para el habla y los procesos digestivos iniciales que se llevan a cabo en la cavidad bucal y deglutorios. La superficie que estamos viendo se denomina superficie dorsal y es allí donde encontramos los diversos tipos de papilas. Papilas filiformes ubicadas en la punta de la lengua, papilas fungiformes ubicadas como pequeños puntitos redondeados, ¿sí? Que se ven como puntos rojos a simple vista, las papilas foliadas que se encuentran en los laterales de la lengua y las papilas caliciformes, también denominadas circunvaladas, que son las de mayor tamaño a simple vista y que se encuentran en hilera formando una V invertida. ¿Sí? ¿La ven? Se ve perfecto la V invertida. Además, encontramos una estructura denominada epiglotis, ¿sí? Que ustedes recordarán o busquen, investiguen qué tipo particular de cartílago conformaba la epiglotis, y a ambos lados tenemos las amígdalas palatinas y en el tercio posterior también las amígdalas linguales. Ambos, ya explicamos, son acumulaciones de nódulos linfáticos congregados que van a servir como protección inmunológica para el organismo. Este es un preparado histológico a bajo aumento, tenido con hematoxilina y eosina. Vamos a identificar primero cuáles son los tejidos que podemos reconocer. En la parte superior tenemos la luz del órgano y el primer tejido más apical que tapice, recubre superficies libres es un epitelio de revestimiento con estratos, o sea, es un epitelio estratificado de tipo plano. En algunos sectores tengo queratina, en otros no. Es un tejido acidófilo. Subyacente al epitelio siempre aparece un tejido conectivo generalmente laxo, donde voy a encontrar presencia de vasculatura, presencia de terminales nerviosos y presencia de glándulas serosas. Y de la mitad de la figura para abajo encuentro el tejido muscular estriado esquelético, también acidófilo. Si se fijan, voy a encontrar paquetes, conjuntos de fibras musculares organizadas de diferente forma, algunas en forma transversal, algunas en forma longitudinal, algunas en forma oblicua, de manera que tengo tres direcciones diferentes que van a facilitar todas las funciones inherentes a la lengua. Vamos ahora al epitelio de revestimiento. Observemos aún un poquito más en detalle. Si vemos del lado derecho arriba, vamos a identificar unas proyecciones cónicas con la forma de los dientes de un serrucho.
Cada una de ellas tenemos dos, bien discriminadas. Cada una de ellas corresponde a una papila de tipo filiforme. Las papilas filiformes son las únicas que carecen de corpúsculos gustativos. Su función principal es mecánica, ¿sí? Si seguimos observando la foto, vamos a ver una papila que tiene forma de hongo, forma redondeada, y que adentro de la misma, ¿sí? el epitelio de revestimiento la tapiza, la delimita, pero adentro de esa papila tengo inclusiones de tejido conectivo, ¿sí? El mayor volumen de tejido conectivo de adentro de la papila conforma la papila primaria. Y a medida que me acerco a la superficie apical, ¿sí? Veo ramificaciones, cada una de ellas constituyen las papilas secundarias. Pasamos ahora a la siguiente foto donde tengo 4 cuadrantes de preparados histológicos también coloreados con H y E, donde tengo los diferentes grupos de papilas que puedo encontrar siempre en la superficie dorsal de la lengua humana. Del lado izquierdo superior tenemos un acúmulo de papilas filiformes, ¿sí? Recordamos que son las que tienen forma de serrucho, cuya función es simplemente mecánica. Abajo tengo marcada una papila fungiforme con forma de hongo, ¿sí? Y las flechitas me están marcando el inicio de las papilas secundarias. El núcleo de la papila primaria, ambos compuestos por tejido conectivo de tipo laxo. Si vamos a las figuras del lado derecho, arriba, voy a encontrar unas papilas que se denominan papilas foliadas, que tienen centros de tejido conectivo internos, que son como saliencias, ¿sí? Hacia la luz, y que están cortadas a ras. Se dice que están cortadas en forma roma, ¿sí? Cortadas a ras. Fíjense que las flechitas marcan las hendiduras interpapilares, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 papilas foliadas. Las papilas foliadas, en su epitelio de revestimiento, presentan corpúsculos gustativos. En el tejido conectivo habíamos comentado la presencia de glándulas serosas. Las glándulas serosas, como les explicaron en epitelio glandular, están compuestas por un acino, que es la porción que va a sintetizar o a secretar productos proteicos, y una porción excretora formada por el conducto excretor, que va a vehiculizar y va a llevar a ese producto proteico sintetizado, liberarlo hacia la luz interpapilar, hacia afuera, ¿sí? Tengo también paquetes, fascículos de músculo estriado esquelético que se resuelven con microscopía óptica. Y por último, abajo, tenemos las papilas caliciformes que tienen forma de cáliz, también llamadas circunvaladas. Estas también presentan corpúsculos gustativos, los vamos a ver en un ratito a mayor aumento, y también abundantes proporción de glándulas serosas y tejido muscular de tipo estriado esquelético. En la próxima foto, es una foto teñida con hematoxilina eosina en un aumento un poquito mayor, donde podemos identificar a una papila foliada, la que estaba cortada en forma abrupta, roma, y a ambos lados mitad de papilas de las mismas características. Tengo una completa, ¿sí? Y a los costados otras medias mitades. Vamos a ver que tenemos que aprender a diferenciar en una papila foliada, como es en este caso, donde ubico primero los tejidos.
El epitelio estratificado plano sin queratina, que tapiza o reviste superficies libres que va a dar hacia la luz. Adentro de la papila voy a tener el tejido conectivo laxo, donde tengo la papila primaria y luego las papilas secundarias que se ven perfectamente las ramificaciones del mismo tipo de tejido conectivo laxo. Encuentro también fibras musculares estriadas esqueléticas, entremezcladas y rodeando al epitelio glandular. En el epitelio glandular, donde está marcado, tengo gran cantidad de acinos serosos. Esos acinos serosos van a desembocar en el conducto excretor. Lo hemos marcado con el halo verde, conducto excretor, que va a vehiculizar el producto proteico sintetizado por los acinos hacia la hendidura entre papilas que marcan las flechas. ¿Dónde están los corpúsculos gustativos? Los corpúsculos gustativos están entremezclados con las células del epitelio plano estratificado. Las vamos a marcar con un halo amarillo. Ahí tenemos uno, ahí tenemos otro, ahí tenemos otro, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde los vamos a identificar con un aumento más importante. Acá tenemos en esta diapositiva el esquema o diagrama de un corpúsculo gustativo del lado A y la foto en microscopio óptico de campo claro del lado B. Noten que la foto del preparado histológico teñido con hematoxilina y eosina tiene 1000 de aumento. Es decir, la observación se realizó con el objetivo de inmersión del microscopio. El objetivo de inmersión del microscopio necesita, cuando yo quiero enfocar, resolver un producto coloreado visible, tengo que interponer entre la lente del objetivo y el preparado aceite de inmersión. De esta manera logro la mayor amplificación posible con un microscopio óptico de campo claro. En el centro de la figura tenemos identificado un corpúsculo gustativo. El mismo está compuesto por 3 tipos celulares distintos. Las células basales son las células que se van a desdiferenciar, son las células progenitoras o células de reserva que se van a diferenciar en los otros 2 tipos celulares, formando las células de sostén o soporte que se renuevan estimadamente cada 10 días, y las células sensoriales, también llamadas células neuroepiteliales, que son las que van a ser sensibles por los receptores específicos de membrana que tienen a poder discriminar por diferentes mecanismos de acción los diferentes sabores del sentido del gusto. Necesito obviamente tener una conexión directa para poder lograr resolver esa discriminación, para que se lleve a cabo la sinapsis, prolongaciones o terminales nerviosos denominados axones. Específicamente de ello vamos a hablar cuando veamos tejido nervioso, más adelante en la asignatura. Vamos a hablar ahora sí del sentido del gusto. El sentido del gusto reside en la lengua, gracias a la presencia de los receptores sensoriales ubicados en las células sensoriales o neuroepiteliales de los corpúsculos gustativos. La sensibilidad se discrimina gracias a los estímulos químicos, de tal manera que yo puedo diferenciar 5 sabores: ácido y salado. Fíjense que están en rosa porque siguen el mismo mecanismo para poder diferenciarlo. Ese mecanismo se lleva a cabo gracias a la apertura y cierre de canales iónicos. Brevemente les explicamos que los iones sodio y los iones hidrógeno o protones son los responsables
de los sabores salado y ácido, respectivamente, y actúan en forma directa sobre los canales iónicos. Por otro lado, los sabores amargo, dulce y umami. Umami es un término japonés y quiere decir sabroso. Es uno de los últimos sabores que se han investigado y que se han dilucidado. El sabor umami, para que lo puedan asociar, es el que está representado en los compuestos que contienen glutamato, aspartato, también en el tomate, en los espárragos y en algunas carnes y en algunos quesos, en alimentos en general sabrosos. Los 5 sabores amargo, dulce y umami siguen el mismo tipo de mecanismo. Las sustancias que contienen a esos sabores interaccionan con receptores del gusto acoplados a proteína G, que pertenecen a las familias T1R y T2R de receptores de tipo quimiosensoriales. Al finalizar casi la asignatura hay una clase de receptores y órganos de los sentidos, donde vamos a profundizar muy mucho y más en detalle. Por ahora, con saber lo que estamos explicando y que está en el capítulo de cavidad bucal y estructuras asociadas de nuestra teórica de aparato digestivo, es más que suficiente. Por otro lado, hay 2 términos que nos gustaría que conozcan, que son hipergéusica e hipogéusica. Hay un 25% de la población mundial que son personas conocidas como hipergéusicas, es decir, poseen más papilas linguales que la cantidad normal y una gran cantidad de corpúsculos gustativos. Por el contrario, las personas hipogéusicas tienen menor cantidad de papilas linguales que la cantidad normal y muy poca densidad de corpúsculos gustativos. Nuevamente tenemos la diapositiva de una vista macroscópica de la lengua humana, de la superficie dorsal. Dividimos tercio posterior por los medios de anclaje y la presencia de amígdalas, tercios anteriores por la alta concentración de los diferentes tipos de papilas. Recordemos que las únicas que son función mecánica son las filiformes, el resto son las que contienen los corpúsculos gustativos, sensibles a discriminar los sabores. Y esos sabores, en realidad, se pueden discriminar a lo largo de toda la extensión de la lengua, pero el sabor amargo, lo mismo que el umami, se discrimina próximo a las papilas caliciformes. El sabor dulce en la punta extrema de la lengua, el sabor ácido en los laterales y el sabor salado también en la zona próxima a los laterales. Obviamente, gracias a las presencias de las papilas que contienen los corpúsculos gustativos. Vamos a comentar la inervación de la lengua porque es un órgano que tiene una doble inervación. O sea, ¿cuáles son los terminales nerviosos que inervan a la lengua? En primer lugar, está inervada por el sistema nervioso autónomo formado por el simpático y el parasimpático, que seguramente habrán escuchado alguna vez. Lo vamos a ver al finalizar la asignatura, ¿sí? Y por los nervios craneales. Los nervios craneales le van a otorgar una inervación sensitiva a la lengua y una inervación de tipo motora. Los nervios craneales tienen nombre y también numeración. En la porción posterior de la lengua, la inervación sensitiva está dada por el par 9, denominado
par craneal glosofaringio, y por el par 10 denominado vago, mientras que la porción anterior está inervada por el par craneal 5 denominado trigémino, y la inervación motora está a cargo del par craneal 12 denominado hipogloso. Es una inervación particular, por eso damos el detalle necesario que hace falta para conocer la inervación particular de la lengua. Vamos ahora a hablar con respecto a las glándulas anexas. Hoy vemos las glándulas salivales. En la tercera teórica, ¿sí?, vemos hígado y páncreas. Las glándulas salivales, que se van a desarrollar también durante la segunda semana de trabajos prácticos de aparato digestivo, están compuestas por dos grupos: las glándulas salivales principales o mayores y las glándulas salivales accesorias o menores. Las glándulas principales están compuestas por las parótidas, la submaxilar o submandibular, es lo mismo, y las sublinguales. Todas están de a pares, ¿sí? Las glándulas accesorias son un grupo de glándulas linguales, labiales, yugales, molares y palatinas. El producto de síntesis y secreción resultante del conjunto de glándulas salivales principales y accesorias se denomina saliva, ¿sí? Y más adelante vamos a darle la explicación que amerita a la saliva, por qué es importante y cuáles son sus componentes. Pero la saliva es producida, sintetizada y secretada por las glándulas salivales. Las glándulas salivales son glándulas exócrinas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el producto que ellas sintetizan y secretan se libera hacia una cavidad o superficie libre, que en nuestro caso es la cavidad bucal, ¿sí? Ahí está la saliva. El producto de secreción, la saliva, es elaborado por los acinos. Los acinos son la unidad secretora que sintetiza los distintos componentes proteicos, glucoproteicos, enzimáticos presentes en la saliva. ¿Cómo llega hasta la cavidad bucal? Vehiculizándose a través de la porción excretora. La porción excretora está formada por conductos excretores que desembocan y vierten la secreción salival en la cavidad bucal. Acá vamos a hablar de las glándulas salivales principales, su localización anatómica particular, su inervación. Tenemos dibujados, ¿sí?, corte sagital de una cara. Las glándulas parótidas, ¿sí?, son las de mayor volumen, las más grandes, se ubican fuera de la cavidad bucal, a ambos lados de la cara, por eso son pares. Tienen una ubicación subcutánea y se ubican por debajo y por delante del oído externo, en la región infratemporal de la cabeza. En la figura de abajo vemos que el volumen mayor de la glándula parótida lo conforman los acinos parótidos, ¿sí?, parotídeos. Y vemos un conducto excretor parotídeo largo que desemboca en la papila parotídea situado frente al segundo molar superior. Esta es la localización anatómica de las glándulas parótidas. Con respecto a la glándula submandibular o sublingual, es indistinto, también se encuentran fuera de la cavidad bucal y se ubican
en el triángulo submandibular del cuello, bajo el piso de la boca. Y por último, las glándulas sublinguales se ubican bajo la lengua, en el piso de la boca. Las glándulas salivales menores tienen la ubicación con la misma nomenclatura que aparecen, ¿sí? Labial, etcétera, que ya enumeramos antes. Con respecto a la vascularización, las glándulas salivales principales están vascularizadas por ramas de la arteria carótida externa y el drenaje se realiza a expensas de las venas yugulares externa e interna. Y con respecto a la inervación, están inervadas por el sistema nervioso autónomo. Es importante recordar entonces que son órganos pares, que están constituidas por una unidad funcional, secretora y excretora. La porción excretora se denomina adenómeros y la unidad secretora también se llama acino. Muchos autores lo dan como sinónimo, adenómero de acino. Lo importante que quede claro es que allí se realiza la síntesis de todos los componentes que van a formar o a componer a la saliva, integrantes de la saliva. La porción excretora está compuesta por un conducto excretor que tiene diferentes segmentos y que va a desembocar en la cavidad bucal. Todas las glándulas anexas, las salivales y también el hígado y el páncreas, son considerados órganos macizos. O sea, tenemos órganos huecos, como son los órganos presentes en el tubo digestivo, esófago, estómago, intestino, ¿sí? Y tenemos órganos macizos. Las características de un órgano macizo es que en la periferia están cubiertos generalmente por una cápsula de tejido conectivo que le sirve como protección al órgano. Ese tejido conectivo emite trabéculas o tabiques de tejido conectivo de manera tal que va a dividir o a compartimentar al órgano en lóbulos y estos lóbulos se dividen en lobulillos. El tejido conectivo incluido en los tabiques y en la cápsula, esa tabicación que realizan, le va a servir para darle forma como soporte estructural y como esqueleto, y se denomina estroma del órgano. Mientras que la porción funcionante, ¿sí?, que realiza la función particular de cada órgano, se denomina parénquima. En nuestro caso, en las glándulas salivales, el parénquima está representado por la unidad funcional y estructural que se llama cialona. Acá tenemos el esquema de la cialona del lado izquierdo. Tenemos representado al acino, que es la unidad secretora. Si detallan, está formado por diversos tipos celulares, el acino que está representado en la figura. Las células con citoplasma rojo y núcleo central son células cerosas, células que sintetizan proteínas. Las enzimas son proteínas, ¿sí? Mientras que las células que aparecen con el núcleo plano desplazado hacia la base y el citoplasma de color amarillo representan a las células mucosas, o sea, son células que producen compuestos similares a la mucina y al mucinógeno. En este caso, el acino es un acino mixto, porque tengo presente en el mismo acino ambos tipos de células. Puede ser que tenga acinos serosos
el que está formado exclusivamente por células serosas que sinteticen proteínas, puede ser que tenga también acinos mucosos exclusivamente, formados por células que sintetizan compuestos derivados del mucinógeno exclusivamente. En estrecha relación con el acino y apto para recibir los productos recién sintetizados por cada tipo celular, se inicia la porción excretora denominada conducto excretor, que está constituida por diferentes segmentos. El primer segmento más próximo al acino se denomina conducto intercalar. El intermedio se denomina conducto estriado y el terminal, de mayor diámetro, se denomina conducto excretor propiamente dicho. Estamos describiendo los componentes de la cialona, que es la unidad funcional y estructural de las glándulas salivales principales. A su vez, si miramos con detenimiento, todo conducto está revestido por un epitelio de revestimiento. El conducto intercalar tiene un epitelio de revestimiento de tipo cúbico simple. El conducto estriado, ese epitelio de revestimiento, aumenta en altura y se transforma en epitelio cilíndrico simple. Y en la última porción del conducto excretor propiamente dicho, aparece estratos. El epitelio de revestimiento es estratificado cúbico. Es el primer ejemplo que vemos en la cursada de un epitelio estratificado diferente al plano, epitelio estratificado cúbico, que es el que está presente en la porción terminal del conducto excretor propiamente dicho de las glándulas salivales. Del lado derecho tenemos esquematizado en figuras geométricas qué predomina o no en cada segmento. Por ejemplo, en las glándulas parótidas, el acino está pintado todo de rojo porque las glándulas parótidas, sus acinos, están formados exclusivamente por células serosas. Carece de células mucosas. Mientras que en las glándulas submandibular o submaxilar y en la sublingual, los acinos son mixtos. En el caso particular de la glándula submandibular, los acinos tienen predominio de células serosas y baja proporción de células mucosas, y ocurre lo inverso en los acinos de las glándulas sublinguales, donde predominan las células mucosas, por eso tengo más pintado de amarillo, y tengo menor proporción de células serosas. Importante también el detalle con respecto a la longitud del conducto intercalar. El conducto intercalar de las glándulas parótidas es de mayor longitud respecto del conducto intercalar de las otras dos glándulas salivales mayores, submandilar y sublingual, que aproximadamente tiene la misma extensión. En esta foto o esquema en particular, tenemos dibujado acinos serosos, cuyas células serosas el citoplasma se ve de violáceo, de color violeta, acinos mucosos, cuyas células el citoplasma de las células mucosas se ve pintado de amarillo, y tengo también diagramado los conductos intercalares de esos acinos que confluyen entre sí de manera tal que van a conducir el producto secretario hacia un mismo lugar, ¿sí? Para luego dirigirse al conducto estriado y al conducto excretor propiamente dicho. Aparecen también las llamadas células mioepiteliales. Las células mioepiteliales circundan a las células acinares, tanto mucosas como serosas. Son células que gracias a que ellas pueden contraerse,
ayudan a que se movilice el producto que recién sintetizaron las células mucosas y serosas y se desplace hacia la primer porción excretora. En la porción inferior de la diapositiva aparecen 4 células resueltas con el microscopio electrónico de transmisión. Recordemos que el microscopio electrónico de transmisión me sirve para ver a la célula por dentro, no solo a mayor resolución, a mayor aumento, sino para poder diferenciar los compartimientos que predominan y que están presentes en cada tipo celular. En el caso particular de la célula serosa, la célula que sintetiza proteínas, tenemos un núcleo de ubicación central, tenemos gran desarrollo de retículo endoplásmico rugoso, ribosomas libres que favorecen la síntesis proteica, un Golgi supranuclear altamente desarrollado y los gránulos electrodensos que contienen al producto proteico que esa célula acaba de sintetizar. La célula tiene forma piramidal. Esta es la descripción de la célula vista al microscopio electrónico de transmisión. Al microscopio óptico de campo claro, yo voy a poder identificar a la célula por la afinidad tintorial que ella tenga. Si va a tener preferencia por unirse a colorantes básicos, esas estructuras serán basófilas. Si va a tener preferencia para unirse a colorantes ácidos, serán estructuras acidófilas. En el caso particular de la célula serosa, al microscopio óptico de campo claro, la región basal, que incluye el núcleo, el Golgi y el REG del microscopio electrónico, van a mostrarme en el microscopio óptico una basofilia basal, o sea, se va a colorear de azul violáceo. Mientras que la porción apical, que contiene los gránulos decimógeno apicales, al microscopio óptico de campo claro va a presentar acidofilia apical y en esa zona apical voy a encontrar coloración rosa rojiza. Vamos a la célula mucosa. La célula mucosa que forma parte del acino mucoso que está representado en el diagrama. La célula mucosa dijimos que tiene un núcleo basal mucho más achatado y que va a sintetizar gránulos de mucinógeno. Tiene una gran actividad cíclica y de recambio, ¿sí? Es muy activa. Esos gránulos de mucinógeno aparecen al microscopio electrónico de transmisión como gránulos apicales, pero claritos, no son electrodensos. Para que la célula pueda sintetizar al mucinógeno, tiene que tener desarrollado alrededor del núcleo también retículo endoplásmico granular y Golgi. Cuando miramos una célula mucosa al microscopio óptico de campo claro, la afinidad tintorial de la base también va a ser basófila, presentan basofilia basal, mientras que la zona apical, donde están los gránulos que contienen al mucinógeno, por el procedimiento de la técnica histológica convencional y por el activo recambio de degranulación, aparece como un citoplasma espumoso y vacío en un preparado coloreado con hematoxilina eosina. En cambio, si ese mismo preparado yo le agrego, le adiciono azul alciano, el azul alciano tiene afinidad por colorear hidratos de carbono de alto peso molecular y en el caso particular de los gránulos de mucinógeno van a captarlo y ese citoplasma apical se va a ver de color turquesa. Con respecto a los otros dos tipos celulares,
tenemos representada en microscopía electrónica de transmisión a la célula intercalar, que es la célula que se ubica en los conductos intercalares de la porción excretora. Es un epitelio, habíamos dicho, cúbico, la célula tiene forma cúbica, baja en general, y se encarga de secretar bicarbonato y absorber cloruros. Mientras que las células del conducto estriado son más cilíndricas y el microscopio electrónico de transmisión muestra repliegues en la membrana plasmática basal, muy notorios, y entre esos repliegues podemos observar la presencia de abundante cantidad de mitocondrias. Eso se ve al microscopio electrónico de transmisión. Está relacionado con la reabsorción de electrolitos como el sodio, la secreción de potasio y bicarbonato. Al microscopio óptico de campo claro, las células del conducto estriado son cilíndricas y presentan unas estriaciones en un buen preparado resuelto a un aumento considerable y se ven como estriaciones. Los vamos a ver en una foto al finalizar la clase teórica. Este es otro esquema de la glándula submaxilar humana, pero también podría haber sido de la glándula sublingual. ¿Por qué? Porque en el esquema encontramos la presencia de acinos mixtos. Y dijimos que acinos mixtos yo puedo encontrar tanto en la glándula submaxilar como en la glándula sublingual. En el esquema tenemos acinos serosos, los que están el citoplasma pintado de celeste, rodeados de células mioepiteliales que ayudan a la propulsión del producto recién sintetizado. Tenemos acinos mucosos, formados por células mucosas, también están rodeadas por células mioepiteliales. Y tenemos una zona en ese acino donde tengo interpuestas determinada cantidad de células mucosas, células serosas, células mucosas, células serosas, células mucosas. En esa zona el acino se considera mixto. Y debido a eso, el acino mixto, cuando hacemos un preparado histológico con la técnica convencional, la imagen que aparece en el preparado, teñido con hematoxilina y eosina, es la imagen de la derecha. El acino muestra de la porción interna más próxima a la luz una cantidad de células mucosas, las que están pintadas de amarillo, y por fuera la llamada semiluna serosa, formada por un casquete de células serosas. Sin embargo, se sabe que utilizando otro método de fijación, como es la congelación rápida, un método de congelación rápida es el enfriamiento del tejido con nitrógeno líquido, es un tipo de fijación física. Luego se trata con tetróxido de osmio en acetona fría y de esta manera se demuestra que tanto las células mucosas como las células serosas del acino están alineadas. Fíjense en el esquema, están intercaladas pero en una misma línea, ¿sí? Ninguna está ni por delante ni por detrás, que es como en realidad se encuentran in vivo en los acinos mixtos de las glándulas submaxilares y sublinguales. La formación de la semiluna serosa o casquete, que se resuelve por un problema en la técnica histológica que utilizamos fijadores químicos, se debe a la expansión del mucinógeno que contienen las células mucosas. Por lo tanto, las células se agrandan, empujan, desplazan
a las células cerosas contiguas hacia la periferia, creando la imagen ficticia de una semiluna cerosa, que se ve en un microscopio óptico con la técnica histológica convencional con H&E. Pero en realidad tenemos que saber que las células están ubicadas, tanto las cerosas como las mucosas en el acino mixto, en la misma línea. Componentes de la saliva. La saliva está compuesta principalmente por componentes orgánicos y componentes inorgánicos. Dentro de los orgánicos tenemos proteínas, tenemos enzimas, tenemos inmunoglobulina A, tenemos AMP cíclico, tenemos urea y tenemos colesterol. Mientras que dentro de los componentes inorgánicos tenemos diversidad de iones, potasio, sodio, calcio, cloruro, fosfato, flúor. La saliva resultante comprende las secreciones combinadas de todas las glándulas salivales, tanto las mayores como las menores. La saliva también es un auxiliar en el proceso de la deglución. Funciona como lubricante, permitiendo el tránsito de alimentos secos y mantiene el bolo en forma de una sola masa semisólida. Acá tenemos enumeradas las funciones principales: humidificación, humedecer alimentos secos, proveer un medio apto para alimentos, funciones inmunológicas de defensa, fuente y aporte de calcio y de fósforo, defensa contra la flora bacteriana bucal por la presencia de lisozima, digestión de hidratos de carbono por la presencia de la amilasa. Son muchísimas las funciones que logramos gracias a la presencia de la saliva en la cavidad bucal. Esta foto nos muestra un preparado histológico tenido con hematoxilina eosina a un aumento intermedio, y vamos a aprender a ubicarnos y a poder diferenciar las distintas estructuras que venimos explicando. Fíjense que encuentro 4 estructuras tubulares huecas en el centro de la foto. Estructura tubular hueca corresponde al conducto excretor en corte transversal. El epitelio de revestimiento que tapiza el conducto, en la mayoría de estas estructuras huecas, es de tipo cúbico simple, o sea que son cortes a nivel del conducto intercalar. Mientras que hay uno, el superior del lado derecho, cuyo epitelio de revestimiento son células cilíndricas simples. A ese nivel, el segmento o la porción en corte transversal que yo puedo resolver es a nivel del conducto estriado de la porción excretora. Identifico también gran cantidad de tejido conectivo laxo circunscripto o rodeando a cada una de las estructuras. Constituye el estroma del órgano macizo de la glándula salival, que va a servir no solo para vehiculizar nervios y la vasculatura, sino también para darle soporte y formar el esqueleto trabecular del órgano. Del lado de la derecha encuentro gran cantidad de acinos. Fíjense que veo la luz en el medio de muchos de ellos. En esa luz desemboca o empieza el conducto intercalar. Los acinos en general están formados, en este caso, por células cerosas. Las células cerosas, agudicen la vista y presten atención, esas células cerosas presentan basofilia basal debido al núcleo basal y a la ultraestructura que veo con el microscopio electrónico de transmisión, REG y ribosomas libres, y acidofilia apical debido a la presencia de los gránulos decimógeno que contienen a las proteínas que se van a liberar hacia la luz. Esta foto tengo 3 cuadrantes
representan preparados histológicos teñidos con H&E. En el cuadrante superior derecho está representado, fíjense que la mayoría, todos los acinos coloreados son serosos. Basofilia basal, acidofilia apical, típico de la glándula parótida, que tiene exclusivamente acinos serosos. Y tengo también una estructura tubular hueca con luz en el medio y células cilíndricas que la tapizan. Y veo un rayado que corresponde a esas estriaciones típicas del conducto estriado que dijimos que íbamos a ver a casi el final del teórico en una muestra teñida a un gran aumento. Mientras tanto, vamos a identificar otra de las fotos. Del lado izquierdo superior encontramos un tabique de tejido conectivo que forma parte del estroma del órgano y encontramos acinos. Algunos acinos en la porción superior son de tipo seroso, mientras que hay otros acinos que son mucosos. Y remarcamos con un círculo verde fluo un acino que por artefacto de la técnica es un acino mixto donde se ve la semiluna serosa o casquete, que son las células serosas desplazadas por la ampliación o el engrosamiento del mucígeno de las células mucosas en la técnica histológica que se utilizaron fijadores químicos, cosa que in vivo sabemos que no es así. La foto corresponde a glándula sublingual, mientras que abajo y del lado derecho tenemos mitad de la imagen, gran cantidad de acinos serosos del lado derecho y del lado izquierdo, gran cantidad de acinos mucosos. Fíjense los acinos mucosos, los gránulos de mucinógeno se ven espumosos, cromófobos, no tuvieron afinidad por el color. Si yo hubiese utilizado azul alciano, se verían de azul turquesa. Y puedo identificar también en esta última fotografía conductos excretores estriados, con epitelio simple cilíndrico, tanto de un lado en la porción de acinos serosos como en la porción de acinos mucosos. Entonces, en resumen, las glándulas parótidas son glándulas túbulo-acinosas de secreción serosa exclusivamente. Las glándulas submaxilares o sublinguales son glándulas túbulo-acinosas de secreción mixta, con predominio de células serosas, mientras que las glándulas sublinguales son glándulas túbulo-acinosas y tubulares de secreción mixta, con predominio de células mucosas. Bueno, hasta acá hemos llegado. Les dejo para que investiguen, igualmente ya la hemos explicado en el transcurso del teórico. Tenemos microscopía electrónica de transmisión, tenemos acinos serosos, fíjense la densidad, la oscuridad, según el contenido de los gránulos electrodensos, pueden deducir qué tipo de acino es, mientras que del lado derecho tenemos los gránulos incoloros, ¿sí?, que corresponden a otro tipo de acinos que secretan otro tipo de sustancias. Eso lo van a investigar de los textos recomendados y si no, retoman parte de la teórica que ya lo hemos detallado. Bueno, muchas gracias por su atención. En breve nos estamos volviendo a contactar de esta forma virtual, que no es lo ideal, pero es la que tenemos por el momento, para seguir con sistema digestivo, específicamente con tubo digestivo. Muchas gracias por su atención.